y explosión para un sistema de reacción-difusión con generadores Levy variables en el tiempo y condiciones de frontera de primer tipo, que será impartida por el doctor Marcos Portillo Zavallo Lira, quien actualmente pues, está realizando una estancia postdoctoral en esta división académica. Buenos días. Me gustaría en esta conferencia platicarles un poco de lo que ha sido el trabajo de investigación en esta parte del año. ¿Sí? Es un artículo que estaba ahorita siendo revisado y me gustaría compartir en un corto periodo de tiempo los múltiples resultados que obtuve sobre este tema. ¿Vale? Entonces, básicamente lo que hicimos, bueno, con la que estoy colaborando es considerar un sistema de ecuaciones diferenciales parciales no lineales. En este caso se le llaman débilmente acoplados porque el acople ocurre en la parte no lineal. ¿Sí? Entonces, cuando este vale, por ejemplo, de ahí vale 1, este vale 2, ¿sí? Cuando la I vale 2, este vale 1, así se le llama acople, ¿sí? Y bueno, el sistema básicamente consiste de un generador, que es el generador de algún proceso estocástico. En este caso, podría ser el generador de un proceso continuo, como podría ser el movimiento browniano, el generador es laplaciano. En el caso de un proceso simétrico algo estable, su generador se conoce que es el laplaciano fraccionario. Entonces, este sistema se le conoce de reacción-difusión porque conforme van interactuando, la interacción de uno produce una reacción en el otro, ¿no? La tasa de reacción de otro en el tiempo. Clásicamente, por ejemplo, a esto se le llama coeficiente de difusividad, ¿sí? Que es una medida cuantitativa de cómo va el material en sí, o cuál es bueno, es una medida cuantitativa de la capacidad de difundirse o de difusión. ¿Sale? Y bueno, consideramos que los términos reactivos son variables en el tiempo también, pero de esta forma, ¿no? Producto de una función continua, y ese es el término reactivo, es una función de variables. Entonces, aquí con eso, estamos suponiendo que estamos sometidos a una condición de frontera, ¿sí? Que en este caso, en el caso de browniano, en el caso de movimiento continuo, se sabe que es suficiente pedir que sea el valor de la función en la frontera valga cero, pero en el caso de generadores de procesos de saltos puros, ¿sí? En el caso de la ecuación fraccionaria, se conoce que la condición de frontera adecuada es la siguiente. Bueno, la razón es básicamente porque en el momento del salto, cuando llega a la frontera, en vez de salir, puede que vuelva a entrar, ¿sí? Y bueno, pues suponemos que el dominio es acotado, ¿sí? Las funciones estas son continuas y esta es una función totalmente elíptica. ¿Sale? Esta es una función no negativa en el espacio de todas las funciones que se anulan en la frontera del conjunto E. Y bueno, como les platicaba, este es el generador de un proceso de Levy simétrico. Bueno, matado, más adelante voy a procesar. Entonces, hablar sobre difusión es básicamente, buscamos un momento, ¿sí? En el momento, bueno, un instante en el que va ocurriendo la evolución de la solución, en que sus valores se disparan a infinito, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando ocurre este fenómeno, sí, existe un instante en el que los valores crecen sin cota, se dice que ocurre el fenómeno de explosión. Y cuando no ocurre esto, significa que la solución está globalmente definida en todo instante. Entonces, en el caso, por ejemplo, de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? Esta ecuación diferencial ordinaria su solución está dada de esta manera.
Se puede decir que cuando la T se va de manera creciente a este valor, pues los valores de la solución crecen sin límite, ¿no? Ocurre esta parte de aquí, este fenómeno de aquí. Entonces, lo que se concluye es que el tiempo de explosión pues, es, ¿vale? Pero no ocurre así en una ecuación diferencial ordinaria de ese estilo. En este caso, la solución está dada de esta manera y pues la exponencial no presenta un fenómeno de esta manera, ¿no? ¿Sí? Pero por su continuidad, cuando se va acercando uno a cualquier valor, ¿no? Va a seguir siendo el mismo, nunca va a ocurrir ese fenómeno. Entonces, en este caso se dice que la solución de esta ecuación diferencial ordinaria está globalmente definida, ¿sí? Entonces, eso es lo que básicamente se busca hacer, pero para el sistema de relación de difusión que se al inicio, ¿vale? Y bueno, voy a escribir aquí rapidito el tema. Voy platicando un poco de los antecedentes. Sí, por ejemplo, el primer trabajo que se conoce para un de explosión y globalidad para sistemas de ese estilo fueron para el caso en que el generador es el laplaciano, ¿sí? Y el término reactivo, que es este de aquí, son funciones potencia de este estilo. Los primeros trabajos fue en 1993, dieron condiciones bajo las cuales ocurre explosión o globalidad con una explosión, ¿sí? Luego, en este caso, consideraron ellos que pues es uno. Más adelante, ya mucho después, en el 2013, consideraron que H y T es una función exponencial, pero seguían utilizando que el término reactivo es una función de potencia, ¿vale? Y bueno, ya unos 2 años después, obtuvieron condiciones de explosión y de globalidad en el caso de que la función es una H y T es una función continua cualquiera. Casi todos los trabajos que se conocen pues consideran funciones con términos reactivos potenciales. Bueno, la cuestión es por la presentación física. En el caso, por ejemplo, de funciones exponenciales, también se obtuvo cuando el coeficiente de difusividad es 1, ese también es 1. El término reactivo aquí se supuso que era una función exponencial. También se obtuvieron condiciones o criterios de globalidad y explosión. ¿Vale? Pero fue más adelante, desde el 2015, cuando se consideraron generadores más generales. Por ejemplo, en este caso, considerando funciones potencia y suponiendo que los generadores de estos son iguales, ¿sí? Y que ese es el generador de un proceso de Levy simétrico de saltos puros, ¿sí? Como es el caso de la Laplaciano fraccionario, por ejemplo, y cuyo semigrupo matado pues tiene cierta propiedad, una propiedad que se llama el ser intrínsecamente conmutativo. Bajo este contexto se pudo determinar condiciones de globalidad y explosión en tiempo finito para este sistema, ¿vale? Aunque se trabaja con un proceso de saltos puros, también se puede aplicar para el caso clásico del browniano o del laplaciano. ¿Sí? Más adelante, bueno, sí fue más adelante, se consideraban ahora generadores distintos, ¿vale? Pero esos generadores distintos estaban relacionados mediante esta propiedad. Esta propiedad son básicamente los estados fundamentales asociados a los generadores. ¿Sí? Es el primer eigenvalor. Cuando los primeros eigenvalores se pueden relacionar de esta manera, entonces, y bueno, los generadores son intrínsecamente ultracontractivos, se pudo tener condiciones de explosión y de globalidad para este sistema, ¿vale? Entonces, bueno, hasta ahora pues no se conocían trabajos que estudiaran globalidad y explosión en tiempo finito, con términos relativos, pues para empezar que fueran diferentes de una función potencia a una función exponencial. Y en el caso en que el generador no necesariamente pudiera poseer esta propiedad.
¿Vale? Entonces, lo que yo estaba trabajando es precisamente con ese tipo de modelos. Quitar esta propiedad de la contractividad intrínseca para las difusiones y tratar de trabajar con términos reactivos más generales. Sí, las funciones que propuse, bueno, con las que trabajamos, fueron aquellas que cumplieran que fuera no decreciente, como el caso de una función potencia o una función exponencial, que fuera positiva. Bueno, y la siguiente propiedad es que, bueno, la función, los términos reactivos tengan esta propiedad, ¿vale? Bueno, funciones que cumplan esa propiedad, sí, pues obviamente son combinaciones lineales de funciones potencia. Bueno, ahí se incluye las funciones potencia, sí, y bueno, en este caso la función ρ que aparece aquí, pues sería de esta forma. Otra clase de funciones que verifican esa propiedad son las funciones que son no decrecientes y bueno, que son sí, que sea no decreciente, que sea positiva sobre los números reales positivos y que sea uno de los siguientes tipos, que sea una función submultiplicativa, es decir, una función que cumpla esta propiedad. ¿Vale? Pues en efecto, esa misma va a cumplir esa propiedad de aquí, la función una función submultiplicativa. Vas a considerar como rho de u ella misma, ¿no? Otra clase de funciones que lo cumplen son las que son no decrecientes, positivas sobre los números positivos, pero que son cóncavas en algún intervalo de esta manera. ¿Vale? Y bueno, ahí la función rho de u se puede demostrar que la que funciona es esa. Entonces, fíjense, funciones como esta, la logaritmo de 1 más 1, que no se parece nada a una función potencia, o esta exponencial, ¿sí? Verifican la propiedad de R3, ¿sí? Pero son ejemplos de funciones que no son multiplicativas, porque uno diría, bueno, pues las funciones submultiplicativas, pues básicamente son las que cumplen esto, ¿no? Pero no, hay funciones que son muy diferentes que cumplen las propiedades de la función R3. Esta función, por ejemplo, en teoría de la función térmica, aparece mucho. Y bueno, las funciones que cumplen esas tres propiedades se les llaman funciones de clase H. El primer matemático que observó esta clase de funciones las utilizó para estudiar el comportamiento, precisamente el comportamiento asintótico de unas ecuaciones diferenciales no lineales. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿cómo estudiamos la solución? Pues lo que hacemos primero es básicamente construir esta función, ¿sí? Y consideramos que este es el generador de procesos de Levi simétricos, ¿vale? La forma general de un proceso de Levi simétrico es esta de aquí, ¿sí? Esta es la parte continua y esta es lo que se le llama la parte de saldos, ¿sí? Por ejemplo, aquí se incluye la Laplaciano, cuando este vale 0 y este vale 0, ¿vale? Y bueno, esa es la forma general de un proceso de Levi. Y en este caso suponemos que la función de densidad es de esta manera. Es una función que depende de la distancia y que es por ejemplo, ¿sí? Como es el caso que ocurre en el browniano, las densidades son acotadas, ¿no? Y suponemos que son continuas. De hecho, aquí se observa la propiedad de simetría. La distancia de x a y es la misma de y menos x. ¿Sí? Entonces, es bien sabido que esta familia de generadores tiene asociado un proceso que se llama un proceso aditivo. Bueno, un proceso aditivo en Levi es un proceso que tiene incrementos independientes y es estocásticamente continuo y se va a relacionar con el proceso de Levi mediante la función que es básicamente la integral de 0 a t, ¿no? De cada una de los coeficientes de difusividad, ¿sí? Y ese es el proceso aditivo. En distribución van a ser iguales. Sin embargo, a nosotros nos va a interesar
los valores que toma el proceso en todo RD. Nos interesan los valores que toma el proceso nada más en el dominio. Entonces, para eso, definimos unos criterios de detención, ¿sí? Cada usted es el primer instante en que el simétrico, el proceso de Levy sale del conjunto y este, pues, el instante en que sale el aditivo de fuera del conjunto. Entonces, consideramos ahora los procesos matados, ¿sí? Es decir, este proceso va a valer el mismo antes de salir del conjunto y bueno, va a tener un valor fijo que se le llama punto cementerio cuando ya sale fuera del conjunto. Por eso se le llama matado, porque llega un momento en que vale siempre lo mismo. Entonces, las probabilidades de transición, en este caso, para este proceso, están dadas de esta manera, ¿sí? Y bueno, es conocido que esta probabilidad de transición tiene una densidad de transición dada de esta manera. Esta es la densidad original del proceso de Levy y esta es, bueno, se le resta esta expresión de aquí, que está dada por este valor esperado, ¿vale? Lo curioso de eso aquí es que pues, no es tan trivial decir que es una función de densidad, porque para empezar es una resta, ¿no? Y una función de densidad es no negativa. Entonces puede demostrarse utilizando la propiedad de Markov que esto precisamente es la integral de esto. La propiedad de Markov del proceso de Levy. Entonces, no solamente va a tener esa propiedad, sino que también puede demostrarse que satisface la ecuación de Chapman-Fogg, la propiedad de simetría, que la tiene esta de aquí, también la va a tener esta, ¿sí? Y que es continua y acotada en las dos variables y que es estrictamente positiva entre cruce. Sí, cada uno de estos resultados es un teorema, ya no es tan directo, porque precisamente es una resta, ¿no? Sí, para usar decir que es estrictamente positivo, pues ya no es tan directo. Entonces, lo que se hace para obtener la solución asociada es construir una familia de operadores. Este es el producto interno en el caso de todas las funciones cuadradas integrales. Es la integral de esta sobre D, la variable, que es básicamente el valor promedio que el valor de la función en X es el valor promedio de todos los valores que toma la función y los valores que toma el proceso antes de salir del conjunto, dado que inició su movimiento en el X. Sí, entonces, una vez que define esa familia de operadores, pues básicamente vemos sus propiedades. Esa propiedad de simetría lo que va a implicar es que esta va a ser una familia de operadores a conjunto o hermitiano. Esta propiedad va a permitir demostrar que esto es un operador compacto, ¿sí? Y esto nos va a pedir, lo que demuestra es que este es un operador positivo preservante, es decir, que funciones no negativas, las funciones no negativas. Sí, y eso es básicamente la esencia de este teorema. Sí, y todavía más, tiene una base de ortonormal L2, ¿sí? Con correspondientes funciones para cada una de estas, sin valores, perdón, dadas por esta relación. Y la función Phi0i, que es lo que les platicaba al inicio, que es la base para la comparabilidad de generadores, satisface esta propiedad. Simplemente hay que aplicar la definición de semigrupo. Propiedad, función estrictamente positiva sobre él. ¿Sí? Entonces, semigrupo se le llama semigrupo matado asociado al proceso matado y ese generador infinitesimal es el generador del proceso matado. ¿Vale? Entonces, para construir una función de densidad para un sistema de evolución asociado, porque la solución de esa de aquí se expresa en términos de un sistema de evolución. Se construye una función de densidad en términos del anterior, la derivada del logaritmo de índice, que básicamente la derivada del logaritmo de índice es única. Entonces, esta función de densidad va a ser igual a esta de aquí. Y bueno, el sistema de evolución que se construye básicamente termina siendo exactamente igual al sistema, al semigrupo. El sistema de evolución termina siendo el mismo semigrupo, pero evaluado en este instante. Y bueno, esa es la relación que va a existir entre el sistema de evolución asociado a este y el semigrupo asociado al proceso de Levy matado. Entonces, debido a esa relación, pues se van a heredar las propiedades, ¿no? Este es positivo preservante,
Entonces, fuertemente reduce. Entonces, una vez que se obtiene el sistema de evolución, se sabe, ¿no? Se puede demostrar que cuando es de aquí tiene una solución en el sentido clásico, su aspecto está dado por esta expresión, ¿sí? Toda solución en el sentido clásico satisface esta expresión de acá, ¿sí? Bueno, es un sistema integral, ¿no? Si se fijan, aquí aparece y prima, ponen que este es 3 menos i, o sea, que cuando este vale 1, este vale 2, y cuando este vale 2, este vale 1, ¿sale? Entonces, fíjense, eso de aquí, cualquier solución de este tiene este aspecto. Entonces, si yo estudio explosión o globalidad de estas cosas de aquí, pues voy a obtener condiciones sobre los parámetros bajo los cuales, condiciones sobre los parámetros bajo las cuales va a ocurrir globalidad y explosión. Entonces, por lo tanto, voy a obtener globalidad y explosión para esta de aquí. Esa es la técnica que se usa. Claro, en general se puede demostrar que no es cierto que cualquier solución de esta de aquí va a satisfacer esta. Y la razón es porque básicamente esta ya no va a estar en el dominio. ¿Vale? Entonces, pero lo que sí se sabe es que cualquier solución de esta, su aspecto es este, ¿sí? Entonces, por esa razón, cualquier solución del sistema integral se le llama solución MAE de esta de aquí. Entonces, lo que hacemos básicamente es primero demostrar que este sistema integral tiene solución. Entonces, definimos una norma en este espacio y utilizamos el teorema del punto fijo para poder obtener. Bueno, entonces obtuvimos primero un sistema, un teorema de existencia y unicidad local para este sistema. Y bueno, los criterios que permiten obtener globalidad de este sistema son los siguientes. Por ejemplo, cuando la integral de estas cosas, de 0 a infinito, es menor o igual que esta integral, ¿sí? Esta integral es esta de aquí, y esta de aquí es una composición de esta con la integral de esta junto con esta casa de ¿vale? ¿Sí? Esta se construye, esta función de raíz pues está en términos de esto. Entonces, cuando ocurre que la integral del máximo de esto es menor o igual que esta integral, pues la solución MAE, esa cosa que parecía en términos integrales, va a estar definida en todo instante, es decir, nunca va a aparecer el fenómeno de explosión, ¿vale? Y bueno, ¿por qué es importante? Pues a veces ni siquiera sabes qué forma tiene la solución, pero sí sabemos cómo se va a comportar asintóticamente. Entonces, todo lo que queda de globalidad, pues es el siguiente, ¿sí? Se define esta función Rodé, se acuerdan que es la que acompaña a esta. Y bueno, si podemos encontrar una función no decreciente que sea mayor o igual a esto en todo instante, entonces, si se cumple eso, vamos a obtener globalidad, ¿sale? El fenómeno de explosión no se va a presentar. Y bueno, algunos ejemplos de generadores comparables, es decir, generadores que cumplen esta propiedad, los encontramos en el trabajo que está siendo realizado. Y bueno, es toda una sección nada más de esto de aquí. Entonces, cualquier par que ustedes escojan de estos va a cumplir esta propiedad, ¿sale? Estos ya se han sido observados en 2015. Y bueno, nosotros encontramos varios ejemplos más, ¿vale? Y bueno, en el caso de la globalidad, cuando se tiene la propiedad de la compatibilidad intrínseca, que es esta propiedad de aquí, se puede obtener este criterio de globalidad, que inclusive se puede demostrar que es mejor que los criterios anteriores, que los criterios de globalidad anteriores de años, ¿vale? Y bueno, en el caso de la explosión es un poco más complicado, ¿sí? Y bueno, se pide básicamente que esta sea la propiedad que cumplan todos los ingredientes de esta ecuación, ¿sí? De este sistema de ecuaciones.
Sí, recuerden que la PDI se construye en términos de esta. Este es el producto interno de la condición inicial con el que me faltó ahí. Y bueno, n infinito es esta integral, ¿sí? Y esta función se construye en términos de cada uno de los parámetros. Este es lambda 0i, me equivoqué, pi 0i, que es el estado fundamental o la primera función asociada a esta, ¿sale? Y bueno, todo esto son datos de este sistema, y cuando se cumple esa integral, pues resulta que ocurre el fenómeno de explosión. Va a haber un instante en que todas las soluciones de esta van a crecer de manera, van a tender a infinito, ¿no? Y bueno, también lo que encontramos es que una cuota para el tiempo de explosión está dado por esta función de aquí. ¿Vale? En el caso en el que tenemos dos generadores iguales, se puede mejorar el medio de explosión. Básicamente la diferencia, no sé si la ven, es este numerito de acá. Sí, puede demostrarse que cuando son generadores iguales, pues básicamente esto es ROI de 1, pero ROI de 1, cuando cumple la propiedad de RI, se puede demostrar que ROI de 1 es más grande que 1, entonces por lo tanto esta es una mejor condición, se puede demostrar. Bueno, finalmente incluimos una aplicación que tiene que ver con una aplicación en el caso de una función exponencial, porque casi no hay trabajos que consideren generadores más generales que un laplaciano. Entonces, cuando este es un proceso de Levy y tenemos una función exponencial, esta es una constante positiva, ¿sí? Aplicando convenientemente los teoremas anteriores, demostramos que la solución asociada a esta explota en tiempo finito cuando estas constantes de ti son mayores que el primer valor asociado al generador, ¿vale? Y la versión escalar la versión escalar de esta ecuación, es decir, cuando es una sola función, está dada de esta manera, y en la literatura se le conoce como ecuación de Frank, sí, adimensional, ¿sale? Adimensional porque la ecuación original no es este aspecto. Y bueno, estos matemáticos demostraron en el año 81 que esta ecuación presenta soluciones, bueno, para esta condición de frontera, presenta soluciones que explotan cuando la delta cumple esa de pi. En nuestro caso, se reduce a que delta es mayor que lambda 0. O sea, nuestro criterio es consistente con este. Y este, pues, es mejor que este de acá, ¿vale? Porque este implica este. Entonces, a pesar de que el criterio de ellos es mejor que el nuestro, pues los métodos que ellos utilizan ni siquiera permiten considerar funciones más generales, porque hoy en día ya se sabe que cuando se entra en un medio desordenado la difusión, ya utilizar el laplaciano ya no, pues considerar el laplaciano ya no es una buena aproximación a lo que está ocurriendo en ese medio desordenado. Entonces, en ese caso lo que ocurre es lo que se llama difusión anómala. Y un buen proceso que hasta hoy en día se sabe, que ha podido explicar muy bien lo que ocurre en los casos de difusión anómala en los procesos del estado, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia, ¿no? Bueno, y el generador de procesos simétricos estables es una ecuación fraccionaria. Entonces, de ahí la importancia de considerar ecuaciones con generadores que ya pues, hoy en día se quiere más exactitud, pues básicamente se requiere generadores más discontinuos, ¿no? ¿Vale? Y eso es lo que, y bueno, y eso también ya se ha observado que el hecho de tener generadores más discontinuos va a implicar considerar difusividad variables en el tiempo, ¿vale? Entonces, y eso es básicamente lo que quería platicarles. Este es el trabajo que enviamos y está siendo revisado. Y bueno, eso sería todo. ¿Y alguien tiene rapidito alguna comentario o pregunta? Exacto, tengo la generalidad cómo se comporta el modelo. No, lo que pasa es que
O sea, habría que hacer simulación, ¿no? Una simulación, ahí sí la verdad no tengo ni idea de cómo hacerlo. Pero básicamente, si no trabajamos la simulación es porque trabajamos con el hecho de que la solución cumple esa propiedad. Sí, es la forma abstracta de la solución. Quizás a lo mejor se puede hacer una simulación de esto, pero lo que nosotros hacemos es, a partir de esta, con los datos de esto, tener condiciones bajo los parámetros que te digan que esto va a estar definido en todo instante o que va a tener el fenómeno de explosión. Lo que hicimos al último, por ejemplo, fue proponer un caso clásicamente se ha estudiado, se llama teoría de la explosión térmica. Sí, pero así es específicamente como datos numéricos. Hacía la pregunta porque hablaba de decreciente. ¿Cuál es un modo decreciente? Que vaya un momento en que ya se queda ahí, pasa. Por ahí hablando de decreciente. Ah, pero esas son las olas de la función de densidad. Sí. Sí, esas son las olas de la función de densidad, pero la solución se expresa en términos de la integral de la función de densidad. ¿Sí? Pero no, quiere decir que sí, o sea, a pesar de que decrecen, o sea, ocurre el fenómeno de explosión y este es el caso de la reacción exponencial, por ejemplo. Sí. Eso. Bueno, pues vamos a dar paso a la siguiente conferencia del área de probabilidades. Agradecemos. Bueno, para cerrar en esta sala el ciclo de conferencias de probabilidad y estadística, pues el doctor José Luis Kurz de la Universidad Autónoma de Yucatán, pues nos va a presentar la conferencia titulada El proceso de ecuación no homogéneo con tasa lineal, diferencia y aplicación. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, es un gusto estar aquí. Gracias por aceptar esta ponencia. En realidad me siento muy a gusto. Cada vez que vengo a la pasé bien. Pues esté en la ciudad de discusión. Hace creo que 8 años que platicar con ustedes un poquito de lo que estamos haciendo en conjunto con pues aquí la estudiante de maestría de Dolores Martínez, que es la que realizó bastante este trabajo. También en conjunto con el doctor Hugo Borra. Hugo Borra no es especialista en biología humana y él es el que le da la parte más interpretativa del fenómeno. Porque este problema en realidad surge como motivado por entender como un problema de salud pública bastante complejo y digamos, pero es el fenómeno del suicidio y pues está muy presente en mi tratado. Entonces, este es el contenido de la charla, voy a presentar lo que se pasó, tanto en su versión homogénea como no homogénea, y luego paso a cómo es el proceso de estimación, ¿sí? Y por qué fue necesario hablar de estas condiciones de regularidad, que son básicas para completar, digamos, la etapa del proceso de Poisson. Por último, la aplicación del fenómeno del principio. Bueno, el proceso de Poisson homogéneo, como Luis hace un rato, es un proceso que cuenta, voy a mostrarles la siguiente lámina y luego regreso. Cuenta el número de eventos que ocurren en ese intervalo de tiempo de 0 a t. Bueno, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esos eventos? ¿Cómo sucede? Si tenemos un fenómeno en el cual estos eventos pueden ocurrir en cualquier momento de este intervalo de tiempo, que ocurren de manera única, son independientes y también los tiempos entre la ocurrencia de los eventos también sus tiempos son independientes. Entonces, cuando miremos algún fenómeno que satisface las condiciones
posiblemente estén viendo que ese proceso de Poisson homogéneo es cualquier proceso cualquier proceso de conteo, ¿sí? Tal que si nos fijamos en una sucesión de tiempos de acá, estas llamamos incrementos, lo que marca es, por ejemplo, este es el número de eventos que sucedieron en el tipo TCR y T1 y así. Pues estas son variables características independientes. Y además, que son independientes, cada una de estas variables se distribuye con una variable Poisson con su parámetro lambda ¿no? Donde es la de este intervalo de tiempo, o sea, de más veces. Y esta es su densidad. Bueno, entonces ese es el proceso. Lo que pasa muchas veces es que, bueno, lo que términos prácticos, lo que dice este proceso es que, pues, vean ustedes que el parámetro acá depende solamente de la longitud del incremento. Entonces, esto quiere decir que cualesquiera dos tiempos que yo tome, una distancia es entre ellos, el conteo se comporta igual, o sea, hay homogeneidad. Pero eso no sucede en muchos fenómenos. Y pues pasamos a la extensión de este proceso al no homogéneo, que sigue casi las mismas condiciones, salvo que esta variable ya no tiene un comportamiento tipo Poisson para nuestro lambda S, sino va a depender de su tasa más bien esta integral, la integral de S a S más B, de una variable, bueno, para una función lambda que es positiva e integral. ¿Sí? Y prácticamente esta función lambda es su parámetro. Entonces, la charla que hoy les presento es cómo hacer inferencia cuando esta función lambda es de tipo lineal y voy a hablar cuadrado. Y bueno, hay una teoremita también muy conocida, nos habla de la relación que existe entre un proceso de Poisson homogéneo y uno no homogéneo. Yo puedo transformar uno no homogéneo a un homogéneo mediante esta transformación. Entonces, esta más que nada es la función, como la inversa generalizada de esta función gamma, donde, perdón, creo que lo que quieres gamma por esto. Gamma es la función tasa acumulada que va de 0 a t. Bueno, ¿qué pasa con la excitación? En la práctica nosotros tenemos observaciones, ¿sí? Los tiempos en los que ocurren n eventos, y esos son los tiempos. El tiempo t1 ocurre al tiempo 1 y así sucesivamente. Lo que sucede en la práctica es si estos tiempos, en el caso de un proceso de Poisson no homogéneo, que son las siglas que voy a manejar, cada uno de estos tiempos tiene esta densidad que veamos que depende de la n, por lo que no son idénticamente distribuidos. Si además hay una estructura de dependencia, porque pues, ND2, por ejemplo, son acumulados, pues hay una estructura de dependencia. Esto ya implica una característica más que no nos permite hacer la inferencia con los métodos clásicos de verosimilitud. Entonces, para construir la verosimilitud, yo, como su nombre, bueno, concepto más básico de como lo definió Fisher, es que es la probabilidad de observarse la muestra. Esta probabilidad de observar la muestra es la densidad que puede, de alguna manera, en unos arreglos matemáticos, expresarse como la densidad conjunta de estos tiempos. Entonces, en este caso, la verosimilitud se puede trabajar considerando primero la densidad del primer tiempo, luego la densidad del segundo tiempo dado que se observó el primer tiempo y así sucesivamente se forma la cadena. Bueno, hasta ahí todo está bien. Haciendo un poquito de trabajo matemático se llega a esta expresión, donde quedan todos los términos de las lambdas, y bueno, estas son las que son de interés en esta charla. Bueno,
Por ahí existe una teoría que habla de que en el caso de que tenemos datos, ¿no? Muestras libres, independientes, idénticamente distribuidas, pues hay condiciones de regularidad, varias condiciones, un conjunto de ellas, que nos garantizan que los estimadores de máxima verosimilitud son asintóticamente normales. Sin embargo, aquí no tenemos una muestra límite, por lo que no podemos aplicar estas condiciones de regularidad. Y por lo tanto, pues, ¿qué vamos a hacer? Aquí presento brevemente cuando la tasa es lineal, cómo queda la verosimilitud y cómo, derivando y guardando a cero, se obtienen estas ecuaciones a resolver, las cuales no se pueden resolver de manera pues, algebraica, tienen que ser con algún método numérico, no son difíciles en este caso. Y bueno, y también trabajamos haciendo pues jugando con estas dos, se obtiene una, en la cual se ve que la estimación de la D va a depender del valor de la A y pues viceversa también. En el caso de la tasa cuadrática, en la forma, excepción de la popular, la verosimilitud toma esta expresión y de ahí salen tres ecuaciones que igual están interrelacionadas. Y el propósito es estimar A, B y C, que son los parámetros, de luego utilizar métodos numéricos. Pero bueno, si aplicamos métodos numéricos y esto, obtenemos estimadores, van a ser estimaciones más bien numéricas. Pero ¿qué pasa? ¿Quién me garantiza que son buenas estimaciones? Entonces tenemos que explorar las propiedades de estos estimadores obtenidos vía máxima verosimilitud. En realidad no tenemos la expresión para los estimadores, pero sabemos que ahí están. Entonces eso le pone un poquito más de. Entonces, ¿cómo garantizamos? ¿Por qué no, si no podemos aplicar las condiciones de las propiedades de regularidad clásicas? ¿Cómo vamos a solventar esto? Digamos, detalle, ¿no? Entonces, resulta que estos autores, en 1994, proponen unas ciertas condiciones de regularidad para procesos de Poisson no homogéneos. De hecho, no son procesos de Poisson así como los que voy a trabajar, aquí, sino el artículo habla en realidad de procesos de Poisson espacios temporales, o sea, no solamente en tiempo, sino también en el espacio. Y entonces estos procesos se pueden aplicar para modelar fenómenos como la aparición de incendios en una cierta zona geográfica, posiblemente para los sismos, etc. Entonces, para se pueden. Entonces, proponen las condiciones de regularidad. Y brevemente les voy a platicar de esto, no quiero llenarlo de mucha teoría. Lo que hay que hacer es definir esta función psi, de esta manera, donde está la tasa, y vamos a tener la primera derivada, esta es un vector, en realidad escoger la derivada de esta función con respecto a teta, donde teta es un vector de parámetros, ¿sí? Y de ahí se obtiene esta matriz, en realidad es una matriz, que es esta matriz de normalización, y a partir de ahí, con estos elementos, tenemos que ir verificando para esa función tasa que se cumplen estas propiedades, las condiciones C1, entonces todas están enfocadas hacia la función lambda, ¿sí? Y más acá condiciones. Aquí solo quiero comentar que esta AN en realidad es una sucesión de conjuntos crecientes, ¿sí? que bueno, podríamos pensar que son, en el caso de la recta, son de valor 0 a T1, 0 a T2, y van aumentando y creciendo hasta 0 infinito, que es donde queremos modelar el fenómeno. Pero en el caso del espacio del plano, puede ser tal vez unos círculos o cuadrantes concéntricos que van extendiendo, ¿no? Entonces, estas son las condiciones de regularidad, son 6 en realidad. Es un poquito, puede ser complicado verificarlas. Para el caso de las tasas que proponemos,
muy difíciles. De hecho, está dado en el mismo artículo cómo hacerlo, no por tanto problema. Pero pues, si ven ustedes, es un poquito, utiliza bastante teoría tanto de normas de matrices y superiores, etc. Y entonces, bueno, son 6. Pero estas son precisamente las que sustituyen a las condiciones de regularidad que mencionan Casella y Becker en la versión 2002 las tiene. Si alguien las quiere conocer, pues hay que buscar todavía en este libro, en una sección que se llama miscelánea, les queda como parte del texto. Y ahí se, porque siempre cualquier libro, o muchos trabajos dicen, bajo las condiciones de regularidad, y dicen cuántas son y cuáles. Entonces ahí pueden encontrar datos precisamente positivos. En esa versión de 2002 sí es. No he visto en otra versión de Casella. Entonces, bueno. Y bueno, entonces bajo esas condiciones, estos autores, Baku dice que hay unas, precisamente los estimadores de máxima versión sí convergen en distribución, claro, previamente normalizadas bajo esta matriz phi a una normal multivariada. No le deja ese número de parámetros. Y bueno, hasta aquí todo bien, vamos a hablar de caso. La aplicación es pues, un tema un poco triste. ¿Por qué? Porque Yucatán hasta ahora sigue estando en los primeros lugares. En el 2021 esas son las tasas que se dan de número de subsidios por cada 100.000 habitantes. Y entonces, pues estamos nosotros en segundo lugar. Y pues el interés es pues entender cuál es la dinámica. Si hicimos este problema lo abordamos desde dos puntos de vista. Uno donde usamos toda la base de datos que nos proporciona el INEGI. El INEGI publica cada año unas estadísticas de mortalidad. Y de ahí se tuvo que extraer la alumna Dolores trabajando casi como 2 o 3 meses limpiando la base de datos. Cuando uno trabaja con bases de datos especiales, es un poco. Porque cada año puede ser que cambie la forma de la información. Y en este caso, en los datos de la mortalidad, generalmente lo que hacen los que capturan esa información toman prácticamente las actas de defunción, de ahí correctan toda la información de la muerte. Entonces, si una acta de defunción llega completa, pues obviamente va a tener un registro completo. Entonces, estas bases de datos tienen información sobre la persona, la edad, la localidad donde sucedió, la forma que hizo, si habla la lengua indígena o no, su tipo de ocupación, qué tipo de seguridad social tenía, si era de INSS, Seguro Popular, etcétera. Bueno, hasta eso, ¿no? Ahora ya el Seguro Popular sin familia, entonces ese error lo tuvimos que adaptar en la base de datos. Entonces, ese tipo de trabajo, digamos, sucio, pues, tiene que hacer antes de un análisis. Pues realmente es necesario y modo de hacer. Entonces, pues, y notamos en otras cosas que, pues, el periodo que nosotros trabajamos es de 8.760 horas, que son los años, todos los años que estuvieron aquí. Y bueno, y esta es son datos aquí, pero no, claro que son datos del 2012 2021, porque la información sale cada año, pero precisamente la información debe salir de 2022, debe salir. Ya estás dando a conocer por partes, pero sí, el reporte final ya la base de datos habilitada. Podría aparecer por ahí de octubre o a veces cuáles son datos oficiales para cada estado. Entonces, los niños datos aquí, por ejemplo, una gran discrepancia entre la dinámica, por ejemplo, de las mujeres a los hombres. Los hombres lo tienen más personas, hay más frecuencia. No quiere decir que los hombres tal vez lo hagan. No hay muchas creencias, hay muchas teorías acerca de este fenómeno. Y bueno, eso sería otro tema que quieres y lo quiero tratar de la matemática.
Y bueno, estas son las tablas que se dan en cuanto a los suicidios, aquí por años. Claro, eso es por cada 100,000 habitantes. Sí, cierto, no tenemos la información, por ejemplo. En 2015 sí tenemos el tamaño de la población y en el 2020. Y los demás, pues no lo tenemos. Lo que hicimos es obtener la información que estimó la institución que nos da las tamaños de población. ¿Sí? O sea, fueron estimaciones, proyecciones. Pero lo que estamos observando es que las tasas están creciendo, tal vez de una forma de tipo lineal o cuadrada. Y esto es lo primero que usamos. Usar una tasa de. Y además, ¿por qué estamos usando el modelo? Estamos asumiendo que pues, los suicidios pueden ocurrir en cualquier momento del año. Pueden ser que son independientes uno del otro. Entonces estamos en el contexto de lo que modela una distribución Poisson. Y bueno, y pues aquí empezamos a ver la tasa. Y entonces lo que hicimos en primera instancia es modelarlo año por año. ¿Qué pasa? Año por año nos dimos cuenta que más o menos era homogéneo. Y entonces se hizo la estimación y el ajuste, y aquí está año por año, y notamos cómo esta es la tasa de la lambda. Este es el p-valor que nos dice que no podemos rechazar que los tiempos son exponencial, lo cual al menos nos da una idea de que sí pueden ser. No es una prueba contundente, pero nos arrojó información importante. Y notamos aquí cómo al avanzar los años hay un cambio tremendo entre los tiempos. Ese es el tiempo entre dos eventos consecutivos, ¿no? Y cómo va bajando en el caso de los hombres, también en el de las mujeres, pero esta baja. Y bueno, esta es la gráfica de esta tabla. La tabla se da a la mano. Y bueno, como yo quiero modelar NDT, que es el número acumulado de eventos a lo largo del tiempo, esta es una primera aproximación de esa gráfica. Desafortunadamente, esta gráfica, asumiendo que tiene un modelo adecuado de Poisson homogéneo, no nos dice nada acerca de la forma de la lambda. ¿Y cómo lo hicimos para distribuir la forma? Bueno, si es la integral de la lambda minúscula, entonces, pues haciendo las diferencias, podríamos acercarnos a la derivada de la gamma mayúscula, que es la lambda minúscula. Y bueno, y lo hicimos, y bueno, aquí pues empezamos a observar que hay una cierta tendencia que no sabemos si es de nuevo lineal o cuadrada. En el caso de las mujeres, eso es lo que se observa, pues de nuevo, esa es la primera, esta es la gráfica, hay que jugar mucho con ella, quiere decir, este intervalo de observación, si lo divido en subintervalos de cuántos subintervalos podrían ser, entonces es jugar y jugar hasta tratar de descubrir cuál es el patrón que es funcional para este fenómeno. Al final pensamos que dado esta gráfica es lineal o cuadrática, pensaremos que la mujer tiene ese comportamiento. Hicimos trabajar en esos dos gráficos, perdón, esos dos modelos. Este es el caso de la función tasa para hombres y vemos cómo las tasas estimadas, que son en negro, podrían ser, si yo le puso un modelo Poisson, esta sería la tasa, pues definitivamente que no va a funcionar. Sin embargo, una lineal de la verde o una cuadrática podría funcionar. Para el caso de las mujeres, esa es la gráfica, de nuevo la homogénea, no va a funcionar, pero posiblemente la lineal o la cuadrática sí. Y bueno, estimamos los dos modelos para hombres y para mujeres, y pues así en resumen, no sé cuánto tiempo. Bueno, estimamos los dos modelos, pero vimos que el modelo cuadrático en ambos casos no
pasó las pruebas de validación y nos quedamos con el lineal, que es el que les presento. Estas son las estimaciones de ambos casos, pero nos quedamos con la lineal. Y para validar este modelo nos enfocamos a esta especie que es precisamente la función inversa de la gama, ¿sí? Que es de esto, que es que lo presenté la tercera de más o menos. Y lo que tengo que verificar es que estos elementos deben ser producto de una muestra uniforme y de. Entonces, las gráficas, los aquí nos salían, es una gráfica de cuantiles, prácticamente están en la línea de identidad. Este es el ACR y notamos que pues, prácticamente todas las correlaciones entre 2, 3, 4, 5 observaciones consecutivas, eso es lo que marca. El AR es el número de espacio, el número de distancia, la distancia que hay entre las observaciones. Y pues esto es típico de una especie de serie de tiempo donde no hay correlación. ¿Sí? Y bueno, esas las pruebas de Box es para verificar si estos puntitos me salen fuera de esta banda, pues me están diciendo de que pues no hay correlación ni correlación entre vecinos separados de 2 unidades de tiempo, 3 unidades, etcétera, ¿no? Porque lo que queríamos probar era la independencia, pues no había una prueba. Entonces, con esto ya validamos el modelo lineal. Para el caso de las mujeres, pues también tenemos esta estimación. Su validación también nos sacó bueno. Y bueno, y por último, esta es la matriz que se sostiene bajo las condiciones de regularidad que se cumplen en este caso. En ambos, para mujeres y para hombres. Y ya con esto, ya para concluir, lo que hicimos es, bueno, de la teoría nos dice que esta cantidad, que es el número de eventos que ocurren entre en el tiempo S y el tiempo T más S, que es esta diferencia, pues sabemos que es un tipo que tiene una distribución Poisson, y pues hicimos el cálculo con la tasa lineal, pues entonces esto, utilizando una aproximación asintótica normal, resultan esos intervalos de confianza. Y ya con esto, pues, ¿qué pasa? Estas son nuestras estimaciones para el año 2022. Esto es lo que nuestro modelo está arrojando. Lo que pasa es que la prensa o los datos en general, algo que origen, es que lo arrojan todo. Cuando hablan de números, hablan de una tasa general, tanto de hombres y mujeres. Y entonces en ese momento, cuando revisamos por ahí de julio, ¿qué dice la prensa acerca de pues, el número de subsidios que va a cubrir? Y la prensa dice 15 en enero, 22 en febrero, y así sucesivamente, ¿no? Nuestros datos arrojaron, modelos arrojaron esto para hombres y esto para mujeres, pues asumo que era esto, y estos son los intervalos de confianza para cada uno de ellos. Bueno, pues más o menos por ahí van de repente como que sí tendremos a pegarle, pues no, pero pues estos no son datos oficiales, son datos que presenta la prensa, ¿no? Entonces, pues en realidad tal vez los valores verdaderos que vamos a conocer pronto, pues tal vez sea un poquito más de 15, ¿no? Pero bueno, parece que está funcionando bien. Y pues ya por último, pues esas son las referencias, pues creo que vale la pena este libro sobre el cual nos estuvimos hablando, y ese es el resumen que tiene las condiciones de regularidad para el caso más. Esto es lo que les quería platicar. Tengo más información, pero voy a parar. Y si alguien del público tiene algún comentario. Pues, de la información que ustedes vieron, no se pudieron por mucho de gas, porque no me quiero mencionar. Sí, entonces, ya ven que los estados de función, de función, nomás, pero no sé cuáles fueron las situaciones. O sea, ¿por qué a qué se debe que se haya escapado por la puerta?
Sí. Bueno, son. Esto es todo, perdón, esto es todo lo que. Sí, porque algunos son porque son problemas económicos, otros son problemas sentimentales, otros por depresión, porque tengo enfermedad que dice ya no tiene solución, que le corta la vida antes de tiempo. Y son varias cosas que la prensa no dice, nada más dice que se murió, pero no dice cuál es el problema. Ustedes no se han enfrentado con estos casos con psicólogos, sociólogos, porque también tiene que ver mucho el entorno, porque usted dice que tengo que estar ahí, para probar eso. Falta de oportunidades, qué sé yo, pero sí, factores que influyen en ese sentido. Sí, sí, hay muchos factores, efectivamente, pero lo que pasa con la información es que desafortunadamente cuando la persona lo hace, es muy poco. Eso es lo que publica muchos sociólogos especiales. También estamos trabajando sobre eso. Y esa es la información que ellos pues, proporcionan. Bueno, lo que hay en base de datos. Claro, sí hicimos un análisis un poquito más en otro contexto y utilizamos un análisis de correspondencias múltiples, porque pura variable categórica la tenemos aquí, y sí sacamos una especie de patrones, por ejemplo, este que está acá, por ayuda precisamente del doctor Hugo, que vimos que la mayor concentración que se da aquí es para las personas que increíblemente había personas que eran más económicas, o sea, socioeconómicamente más favorecidas, de edades pues grandes, ¿no? Pero aquí lo que está pasando, argumentamos de que y las mujeres están más por acá. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo? Resultaba que posiblemente los datos no están mostrando cosas como ¿qué quiere decir que una mujer no trabaja y la posesiona? No es cierto, no es que no trabaja. Ama en casa, tiene un trabajo, pero el mundo no lo reporta. Sí, bueno, hasta el 2022. Entonces, detalles como esos están sucediendo y bueno, pero no podemos ir más allá para establecer las causas. Tienen que estar prontos de pues, trabajando en ese contexto más hacia parte, pues, como el comportamiento humano. Y si hemos estado bueno, con los psicólogos, pero pues es más más de investigación cualitativa más que Pues te agradecemos de nuevo por la conferencia y pues damos paso a la siguiente.